El detective suspiró mientras bajaba del tren con pasos cansados. Había sido un largo viaje, pero esperaba que todo valiera la pena. Sin prisa, se dirigió hacia el centro del pueblo en donde tenía la esperanza de encontrar un hotel. Si no era en el centro, ¿dónde más podría estar? Apenas había caminado por algunas calles cuando lo vio. Al parecer, el pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. El Hotel Leonora se alzaba frente a él, lúgubre, como todos los edificios a su alrededor. Sin pensarlo demasiado, decidió entrar. Después de todo, tenía un crimen que resolver. Bienvenido al Hotel Leonora. ¿En qué puedo servirle el día de hoy? Ujú. Por supuesto. Una habitación, claro que tenemos. Casi no vienen huéspedes, ¿sabe? El hotel está vacío. Así que puedo ofrecerle la mejor habitación del hotel sin problemas. Entonces, genial. Voy a abrir el registro. Necesito hacerle unas pequeñas preguntas. Nada del otro mundo. Luego va a firmar, por supuesto, y le muestro su habitación. Vamos con ello. Entonces, ¿cuál es su nombre? Un hombre muy elegante, déjeme decirle. ¿Y su ocupación? Oh, detective. Ujú. ¿Lo envió el alcalde? Al gobierno. Entonces usted está aquí por el incidente. Sí. Desde que ocurrió el incidente, ya nada es igual en el pueblo, ¿sabe? No vienen turistas. Los lugares están desiertos. Apenas podemos subsistir con nuestros pequeños negocios. Aquí en el hotel casi no entra un alma. Está todo desierto. Pero yo sigo conservando la esperanza. Sé que las cosas mejorarán. Poco a poco. Edad. Y bueno, ¿de dónde es usted? Creo que es un lindo lugar para pasar la vejez. Me gustaría jubilarme y retirarme a ese lugar. ¿No cree? Es una fantástica idea. Ahora, creo que ya tengo casi todo listo acá en su archivo. Permítame un momento. Hotel Leonora, ¿en qué puedo servirle? Sí. Ujú. Exacto. Oh, no aún. Ujú. Sí, entiendo. Hasta luego.
¿No cree que el teléfono siempre suena en los momentos más inoportunos? Déjeme agregar ciertas cosas al archivo. Listo entonces. Ahora, por favor, necesito su firma en este contrato. Solo es algo de rutina. Básicamente dice los servicios que prestaremos, como por ejemplo el servicio a la habitación hasta las 11 de la mañana, que no ofrecemos comidas por ahora, que bueno, debe dejar su cuarto limpio al retirarse y que el hotel no se hace responsable por daños o básicamente por perder la vida dentro de nuestras instalaciones. Oh, ¿quiere leerlo? Bien, no hay problema. Por favor, venga. Aunque confíe en mí, no hay nada extraño acá. ¿Puedo revisarlo a cabalidad? Oh, sí, bueno. Los puntos importantes ya se los leí, usted también los leyó. Así que simplemente ponga aquí su nombre, firme aquí y yo firmaré acá. Por supuesto, si usted no firma esto, no le puedo dar una habitación de hotel. Bien. Aquí. Le presto una pluma. Listo. Todo en orden. Déjeme firmar. Todo listo. Ya tenemos entonces la firma del contrato. Ahora, aquí tengo el registro de los huéspedes. Es un libro muy antiguo y tiene el registro de todos en el hotel. Todas las personas que han pasado la noche aquí están en este libro. Por supuesto, no es una historia muy larga, pero estamos conformes con ello. Entonces, aquí, por favor, ponga simplemente su nombre, su apellido y por cuántos días será su estadía. Aquí tiene. Aquí. Listo. Todo en orden. Ya conoce las reglas básicas entonces de nuestro hotel. Voy a buscar su llave.
Por cierto, le gustan las vistas, ¿no? ¿No le molestan las alturas? Le di la habitación que está más arriba en nuestro hotel. Desde allí podrá ver hasta la última casa, el último edificio o negocio que linda con el bosque. No se arrepentirá. Tomará el café de la mañana mirando esa hermosa vista, el hermoso bosque y nuestro hermoso pueblo. Ahora, déjeme acompañarlo a su habitación. Por aquí, por favor. ¿Le gusta su habitación? Es una de las mejores, como le había mencionado. Puede ver por allá la ventana con la vista maravillosa al bosque que le mencioné, ¿verdad? Tiene aquí todo lo básico, por supuesto. Su cama, muy mullida, que le permitirá descansar muy bien por las noches. En el sector de allá puede encontrar un pequeño escritorio donde puede, ya saben, escribir sus ideas. También cuenta con un armario en donde hay una pequeña plancha para la ropa y algunas toallas para que pueda tomar un baño. Por supuesto, cuenta con un baño privado también, aunque puede usar los del hotel sin problema. Oh, no, no contamos con servicio de buffet y tampoco tenemos servicios de comida o de restaurante en el hotel, debido a los sucesos que ocurrieron. Sí, como ya le había mencionado, no me corresponde a mí hablar de los sucesos, pero seguramente encontrará mucha información por el pueblo. No, acá no decimos mentiras y la gente del pueblo probablemente responderá muy fácilmente a sus preguntas, pero yo, por contrato, no puedo decirle nada. Bien. Oh, sí, por supuesto, puedo recomendarle un lugar para comer. Se llama el Bar de la Muerte. Lo atiende un amigo. No, más bien un conocido mío. Es mucho decir. La palabra amigo, ¿verdad? Es un conocido. Él lo atenderá muy bien, si me permite decirlo. Tiene algunos de los mejores cócteles y también tiene cosas deliciosas para comer. Aunque nuestros platos serán mejores, ¿sabe? Ojalá pueda volver esos días. Pero por ahora, mientras las cosas no se solucionen, por favor vaya al bar. Dígale a mi conocida que va de mi parte. Probablemente se pondrá muy alegre de verlo ahí. ¿Todo en orden? Bien. Lo dejo ahora en su habitación. Le entrego su llave. Si necesita cualquier cosa, puede llamarme. Yo estoy 24 horas al día disponible para usted. Si necesita servicio a la habitación o información sobre los lugares turísticos del pueblo, solo déjeme saber. Yo estaré encantada de ayudarle. Ahora, por favor, descanse y disfrute su habitación. Hasta luego. Hola, soy yo. Sí, está aquí.
Mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, el detective se dirigió al bar que le habían recomendado. Aunque el nombre Bar de la Muerte no le daba muy buena espina y su estómago ya no parecía estar dispuesto a recibir comida de allí, sabía que encontraría algunas pistas. A pesar de que la recepcionista había tratado de ocultarlo, pudo sacar varias ideas en limpio y estaba listo para comenzar a investigar. ¿Dónde, sino en un bar, se escuchan las historias más sórdidas de un pueblo? Oh, una cara nueva. Hace mucho que no veía turistas por aquí. ¿Y bien? ¿Qué lo trae por aquí? Bienvenido al Bar de la Muerte, por cierto. En este lugar tenemos los mejores tragos de la ciudad. Oh, lo envió Elisabetta. Es habladora, pero es buena persona. Bien. Entonces, ¿de dónde viene, amigo? No quiere decirlo. Es de pocas palabras, ya veo. Pero no importa. Quizás un poco de... lo ayudará a soltar la lengua. ¿Le sirvo algo entonces? ¿Puede ver el menú por aquí? Bien. ¿Algo de comer? Bueno, no servimos nada de comer desde el incidente. Han venido muy pocos turistas, así que no vale la pena mantener abierta la cocina. Sí, ya sabe. Elisabetta le dijo que... oh, no podría cocinar nada. Pero podríamos hacer un trato. ¿Qué tal si a cambio de que me cuente algo sobre su pasado, sobre usted? Yo le preparo una de mis especialidades de la casa. ¿Le gustaría? Perfecto. Tenemos un trato entonces. Ah, no le puedo ofrecer un menú para lo que va a comer, pero confía en mí. Le va a gustar. Se lo preparo en un segundo.
Aquí tiene la especialidad de la casa, un sándwich de jamón especial y un ángel blanco. Por favor, disfrútelo. Y mientras, no le importa que le haga compañía, ¿verdad? Ya que no hay clientes hasta ahora, sería bueno si podemos charlar. Bien, entonces, ¿de dónde viene? Oh, muy lejos de acá. ¿Por qué asuntos viene este pequeño pueblito alejado de la mano de Dios? Viene por lo del incidente. ¿A qué se dedica? Detective. Ya veo. Bueno, supongo que me va a interrogar, ¿no? No hay problema, yo no tengo nada que esconder. Como le decía, han venido muy pocos turistas últimamente al bar y bueno, al pueblo. Estamos al borde de la desesperación. Por cierto, mi nombre es Rubens. Me dicen seguido que el nombre no queda con mi cara. Pero está bien, son gajes del oficio. Está siendo una charla muy agradable, ¿verdad? Como le decía, no viene mucha gente al bar. No tengo mucha compañía. Así que es agradable hablar con alguien, sobre todo alguien que viene de la gran ciudad. Este pueblo es muy pequeño. Todos nos conocemos, por supuesto, pero a veces se vuelve aburrido. Me gusta mucho escuchar sobre las historias que tienen que contar los viajeros. Por eso es que los atendemos tan bien. Bien, si necesita cualquier cosa, señor detective, estoy aquí a su servicio. Pero bueno, vine a investigar el incidente, ¿verdad? ¿Ya tiene alguna pista? Oh, Elisabetta le habló de eso. Sí, estamos algo preocupados, pero ¿sabe qué? Sería muy útil para nosotros, la gente del pueblo, ya sabe, que además de investigar el incidente tan terrible, por cierto, investigara las desapariciones que ocurren en el pueblo. No se lo mencionaron. Bien. Hace bastante tiempo desaparecen personas, niños, sobre todo, jóvenes, incluso uno que otro vagabundo. Se esfuman, como si se los tragara la tierra. Así que, como entenderá, estamos bastante preocupados. Claro, los de la gran ciudad solo se preocupan por los grandes incidentes, ¿no? Pero está bien, lo entiendo. Otro trago, bien, por favor, elíjalo. Excelente elección, veo que es usted uno de los míos. Se lo preparo enseguida. Esperen un momento, por favor. El teléfono siempre suena en momentos inoportunos. Hola. Sí. Sí. No. Ya veo. Entiendo. Le avisaré. Perdone por eso. La gente aún pregunta si aquí servimos comida. No hay muchos lugares para comer en este pueblo. En realidad, aquí y en el hotel eran los únicos lugares en donde servían la especialidad. ¿En qué estábamos entonces? Ah, ¿lo envió el alcalde? Ya veo. Ah, dame un segundo, le preparo su trago.
Aquí tiene. Oh, su salud. Oh, oh. Bien. ¿En qué estábamos entonces? Ah, sí. Ah. Debería ir a ver al alcalde, ¿sabe? El alcalde es un muy buen tipo, pero después del incidente quedó algo sensible. No se preocupe. Aunque si va a verlo, lo que le aconsejo, ya que fue el principal testigo del incidente de su hija, debería... Venga aquí, entre nosotros. Debería cambiarse, ya sabe, el peinado. Quizás también su ropa. No quiero decir de ninguna manera que su ropa no sea lujosa. A simple vista se nota que es una muy buena marca. Pero ya sabe. Sí, usted me entiende. Gracias por no tomárselo a mal. El alcalde, como le decía, está muy sensible y es muy tradicional, así que si usted lo ve con ese peinado y esas ropas de la gran ciudad, no querrá recibirlo. Y como le decía, es un testigo clave. Entre nosotros debería tratar de agradarle. Podría quizás resolver el caso de la hija del alcalde y también el de las desapariciones. Pero pasemos a otra cosa. Disfrute su trago, por favor, es uno de mis favoritos. Supongo que no ha estado mucho tiempo aquí en el pueblo. Por supuesto, puedo recomendarle a alguien, a un sastre y a un peluquero si lo desea. Son los mejores del pueblo. Y los únicos, si usted me entiende. Bueno, el peluquero vive a unas 2 calles de acá. Su nombre es Claude. Es bastante nervioso, pero muy afable una vez que lo conoce. Y el sastre vive a 2 casas del ayuntamiento. Su nombre es Pierre. Y, al contrario que su hermano, es una persona bastante tranquila y distante. Aunque, claro, yo lo conozco hace años, así que es un poco más fácil para mí. Oh, sí, son hermanos, aunque no se parecen nada. Bien. Oh, veo que bebe muy rápido. No, no es problema para mí. Entonces, el tercero va por cuenta de la casa. ¿Qué desea tomar? ¿Puede mirarlo? Oh, ya veo que tiene buen ojo. El suspiro de la muerte. La especialidad de la casa. Se lo prepararé con gusto. Aunque debo advertirle que puede que se quede dormido luego de beberlo. Así que, por favor, con cuidado. Deme un segundo.
brindemos entonces. Mientras bebe su delicioso trago, déjeme contarle de la gente del pueblo. Bien, ya conoció a Elizabeta, ¿verdad? Elizabeta es una persona bastante fría, pero una vez que se la conoce es muy amable, ¿sabe? Luego tenemos al alcalde. Lo dejaré hacerse su propia impresión sobre él. El alcalde. Por favor, no lo juzgue muy duramente. Lo de su hija le pegó fuerte. Después, como le decía, tenemos al peluquero Claude y a su hermano Pierre, el sastre. Aparte de ellos, la gente que no he mencionado del pueblo sería el mecánico Dimitri. No debería acercarse mucho a él, aunque nadie ha podido hacerlo entre nosotros. Es bastante tímido, de pocas palabras, no habla, no sale. Si me permite decirlo, ya que usted es el detective, yo creo que él podría estar involucrado en las desapariciones del pueblo. Pero está bien. No soy yo quien voy a juzgar, así que... Bueno, y si aún no los conoce, también tenemos a la enfermera Lilian, la flor más bella de este pueblo. Por supuesto, debe conocerlos a todos. Los está interrogando, ¿no? O comenzará con las investigaciones pronto, ya veo. Bueno, también está el doctor Alexander. Es un buen tipo, muy amable, aunque un poco ególatra. Entre nosotros, por supuesto. Puede acudir a mí si necesita más pistas o si necesita que le hable de la gente del pueblo. No hay problema. Entre nosotros. Y por último, la última testigo. La señorita Agatha. Ya le está pegando el trago, lo bebió muy rápido. Es normal que ocurra, pero no se preocupe. Está en un lugar seguro. Si se queda dormido, yo lo cuidaré. Lo último que espero que escuche antes de que se duerma es: por favor, tenga cuidado con la señorita Agatha. Es bastante peligrosa. No debería involucrarse con ella. El detective abrió la puerta del salón de belleza y barbería y de inmediato se arrepintió al ver a la muchacha que allí atendía. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Debía ser tan cuidadoso para ir a ver al alcalde? ¿Una cara nueva? ¿Qué hace por aquí, señor? Qué lindo nombre. Bien, bienvenido a la peluquería, al suspiro del ángel. ¿Cómo puedo ayudarle el día de hoy? Por favor, tome asiento. ¿Todo bien? Parece algo preocupado. Tiene el ceño un poco fruncido. Es un detective de la gran ciudad. ¡Qué felicidad! Bien. Entonces lo atenderé muy bien.
déjeme decirle, señor detective. Su cabello está algo desarreglado. Y bueno, tiene la ropa un poco sucia. Un poco pasado de moda, pero está bien. ¿Puedo ayudarlo? Mi hermano y yo estamos bastante unidos. Y yo tengo la peluquería y él la sastrería. Oh, ¿ya le hablaron de eso? Déjeme pensar. Fue ese chismoso de Rubens. Fue a la taberna, ¿no? Lo adiviné. Bien, sí, Rubén sabe todos los chismes del pueblo, aunque a veces no son del todo ciertos. Ya sabes, son chismes. ¿Le habló de mí? ¿Le dijo algo? Bien, yo soy Claude. Ya sabía mi nombre, ¿no? Mi hermano es Pierre. Y por supuesto yo soy la mejor y la única del pueblo. Ahora, ¿por qué viene un distinguido detective a mi salón de belleza, mi peluquería? Por la muerte de Clara. Clara era mi mejor amiga. Pero siéntase, voy a darle mis servicios mientras. Quiere el servicio completo, ¿verdad? Sí, lo adiviné. ¿Le parece si también afeito su barba? Un poco de estilo, un poco de corte de cabello y barba. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, siéntese aquí. Voy a ponerle la capa y le cuento sobre Clara y sobre mí. Sobre todo sobre mí. Querido señor detective, capa suavecita para usted. Alrededor de su cuello. Con permiso. Vamos a darle aquí. Déjeme saber si está muy suave. Si está áspera en realidad. No muy suave. Quería decir, la capa es suave. Bien. Sí, Clara y yo éramos mejores amigas. Me dolió muchísimo cuando supe lo de su accidente. Ok. No me diga que creyó eso. Cierra los ojos. Tiene unos hermosos ojos, por cierto. Déjeme ayudarlo. Un poco más por ahí. Y otro poco más por acá. ¿Sabe? Dicen que mi voz ayuda a calmar a todas las personas. Es por eso que le puse suspiro de ángel a mi salón de belleza. Es porque yo tengo una voz como de ángel, ¿no cree? Bien. Entonces, ya que está su cabello mojado, vamos a cepillarlo. Sí, no lo creería, pero Clara y yo éramos inseparables. Supongo que soy sospechosa por esa misma razón, ¿no? Estoy segura que Clara sabía algo y ese dichoso accidente no fue tal. Déjeme cepillarle. Tengo mano de ángel también, ¿sabe? Suave. Voy a desenredar su cabello y le voy a dar un peinado. Un peinado perfecto para un detective de su calibre. Un detective de la ciudad es un acontecimiento importante aquí. Por supuesto que sí. Todo el pueblo ha de estar conmocionado, ¿no? ¿Te vio el alcalde? Ah, entiendo. No puedo ir a visitar al alcalde porque está así.
Perdón. Claro, lo dejaré presentable. Creo que también, gracias a eso, puedo conocer mejor a los habitantes del pueblo, aunque ya conoció. ¿A quién? Bueno, al chismoso de Rubens. ¿A quién más? Elizabeth. Bien. Se está quedando en el Hotel Leonora, me imagino. Qué desgracia. No debería hablar mal de los demás, pero, ¿sabe? Nos llevamos muy bien. Dicen que Clara fue a beber una copa de vino a la taberna. Antes de ella, ¿sabe? No sé si eso fue antes o después de que me viera a mí. A mí me consideraron la última persona que vio a Clara con vida. Pero quién sabe. Yo solo sé que llegó a casa. Estaba bastante mal la pobre. Parecía ida. Sus ojos no parecían estar en este mundo, ¿sabe? Es por eso que estoy casi segura que sabía algo. ¿Y sabe qué? Estoy casi segura. Se lo conoce. Ahora relájese. Esto no es una entrevista de trabajo, ¿no? Relájese. Tiene un cabello hermoso. Hermoso como usted. Lindo cabello. Como el mío. ¿No le gusta? Le cuido mucho. Perfecto. Voy a cortar un poco. Necesita deshacerse de esas puntas maltratadas. Así que mi tijera favorita. Casi lindo. A veces soy un poco torpe con estas cosas, pero soy la mejor de todas formas. Voy a poner estas pinzas solo para apartar un poco de su cabello y no cortar de más. Una por aquí primero. Déjeme agarrar su cabello. Ok. Y ahora la otra, por supuesto. Cabello. Acá. Eso es. ¿Necesitará una más? ¿Qué cree usted? Perfecto. Ahora, entonces sí cortamos. Bien. Entonces, escucho hablar de las desapariciones del pueblo. Sí. Bueno, Rubén se lo debió decir. Nos llevamos también, pero... Bueno, somos parte del mismo pueblo, así que... ¿Ve? Tiene las puntas bastante maltratadas. Pero no hay problema, las cortaré muy bien. Ok. Un poco más. No se preocupe, solo las puntas. No habrá problema. Déjeme cortar por acá. Como le iba diciendo, las desapariciones en el pueblo han sido algo habitual. ¿Cuánto ha pasado? 10 años quizás, desde la primera desaparición. La gente comenzó a acostumbrarse. De vez en cuando desaparece una persona. Casi siempre son jóvenes.
Es muy lamentable. Y estoy segura de que Clara se enteró de algo. Era la mejor periodista, ¿sabe? Éramos amigas desde el colegio, las mejores. Y luego se fue a estudiar a la ciudad. Yo seguí el oficio de mi madre. Y bueno, mi hermano Pierre, el oficio de mi padre. Así que nos quedamos aquí. Pero Clara me venía a visitar, por supuesto. Me traía souvenirs de vez en cuando. Y claro, manteníamos nuestra amistad. Una preciosa amistad. Es por eso que no puedo creer que haya tenido un accidente. Dígame, ¿quién tendría un accidente de tráfico en un pueblo como este? Además, fue extraño cómo encontraron su cadáver y todo eso. Mi hermano tuvo que confeccionarle su traje, así que sé de qué hablo. Qué lamentable. Perfecto. Ahora por aquí al ladito. Quédate quieto. No quiero cortarle la oreja. Es una broma. Bueno, espero que usted pueda resolverlo. Debe ser un buen detective, ¿no? Por favor, entrevista a todos. Oh, sí, no importa si me llama a mí. Yo le dije todo lo que sé. Ay, por supuesto soy inocente, éramos amigas. Ese día no podía parar de llorar. Dios. Voy a cambiar de tijera, ¿ok? Ya está, solo para esos detallitos. Me pregunto, ¿cómo habrán sido los últimos momentos de Clara? Me da tanta tristeza, aunque ya ha pasado tiempo. Supongo que Rubens también le dijo que se han cerrado los locales de comida, los restaurantes. Bueno, teníamos pocos. El restaurante, por ejemplo, el Hotel Leonora. La carne allí era muy extraña, ¿sabe? Pero parecía gustarle mucho a los turistas. Nunca fue de mi agrado. Cerró el restaurante del hotel y por supuesto la taberna ya no sirve comida, ¿no? ¿Le sirvió algo? Mm, Jamón. ¿Qué le pareció? Bueno, tenga cuidado. Yo no tengo más información, lamentablemente, pero no está de más prevenir, ¿no? Corte precioso. Listo. El corte está listo, solo voy a peinar.
antes vamos a comenzar con el rasurado, ¿le parece bien? Sí. Entonces voy a buscar una toalla húmeda. Aquí está. Esta es la parte favorita de muchos de mis clientes. Simplemente voy a poner una toalla húmeda y tibia sobre su rostro. Además, puedo contarle algunas cosas sobre mí o sobre lo que quiera, mientras usted está relajándose. Además, le voy a dar un pequeño masaje. Disfrute. Cierra los ojos. Eso. Esto ayudará a que sus poros se abran. Le daré un buen rasurado. Lo necesitará si es que va a ver al alcalde. Relaje su rostro. Disfruta del masaje. Yo soy una mujer soltera. Bueno, solo por si quería saberlo. No he tenido mucha suerte en el amor. Bueno, Clara, al parecer tampoco. Solo relájese, mi querido detective. Retiraré la toalla si le parece bien. Necesito un momento más. Puedo esperar. Por supuesto, puedo esperar. Bien, la retiro. ¿Cómo se siente? Me alegra. Entonces, queridísimo detective, vamos a comenzar con el rasurado. Ya tiene preparada la piel, así que preparemos también la espuma. Aquí. Y cuénteme, aparte de ser detective, ¿a qué se dedica en sus tiempos libres? Sí, qué adorable. A mí me gusta cocinar. Supongo que desarrollé esa afición, ya que no me gustaba la comida del pueblo. Solo un poco. No tiene mucha barba. Es algo así como la barba de una semana. 2 días. Le crece muy rápido. Supongo que tampoco están ofreciendo servicios en el Hotel Leonora. Ya veo. Sí, desde el incidente ya no viene casi nadie. No vienen turistas. Como no hay restaurantes, la gente dejó de venir. Qué lástima, ¿no? Aunque estoy segura de que el pueblo se recuperará. No habrá problema. Sí, ¿verdad? Aunque siempre he soñado con ir a la gran ciudad a trabajar. ¿Creen que me iría bien? Podría mudarme con mi hermano, aunque me gusta este lugar. Es tan antiguo. Mira hacia arriba. Bien. Voy a dejarlo irreconocible. Quedará perfectamente afeitado, perfectamente peinado. Se verá como un príncipe.
de música? Sí, me gusta también. ¿Me gusta bailar? También a mí. ¿Qué tal si me invita a una cita? Claro, está trabajando. Cuando no esté trabajando, bien. Solo relájese. Listo. Rasurar. ¿Sabe? A veces también hago servicios de maquillaje. ¿Le gusta mi maquillaje, Lisa Yu? Sí. A veces también ayudo en la funeraria, pero esta vez, cuando Clara murió, mi amiga, no me llamaron a mí. Quizás no querían que la viera, ya que era alguien cercano a mí, ¿no cree? Bien, mira hacia arriba. Voy a rasurar con cuidado, no se preocupe. Solo pensaba que es muy guapo. Yo también le parezco hermosa. Quizás solo lo estoy diciendo porque tengo una navaja en las manos, ¿no? Pero créame, esta navaja nunca ha cortado carne humana. Aunque podría. Pero soy tan buena en mi trabajo que nunca ha pasado. Déjeme rasurar cerca de su oreja. Con cuidado. Listo. La otra por aquí. Listo. Creo que queda un poco en el cuello. Levante bien la cabeza, querido detective. No, no lo voy a cortar, no se preocupe. ¿Listo? El rasurado está listo, el cabello está listo. Solo me queda quitar esas pincitas de ahí, pero primero creo que debería poner un poco de loción en su rostro. ¿Tiene el rostro delicado? ¿Hay algún aroma que le guste especialmente? Yo pienso que huele realmente bien. ¿Sí? Bien, creo que lo tengo por aquí. Déjame buscarlo. Supongo que un aroma marino vendrá bien. Un
poco en mi mano. Aquí. Eso es, eso es. Si le arde, aguántese. No, puede decirme. Esto debería sentirse bien, aunque por supuesto la loción después de afeitar a veces arde un poco, ¿no? Sobre todo la que tiene fragancias tan exquisitas como esta. Cuello, bajo la nariz, barbilla. Listo, listo. Hora de retirar las pinzas, las tres. Aquí primero retiremos esta de acá. Una. Retiremos la de arriba. Con cuidado. Perfecto. Y la de acá. Quitamos el cabello. Listo. Su cabello está muy lindo. Su rasurado está perfecto. Voy a darle un poco de estilo. Y lo acompaño a ver a mi hermano. ¿Le parece bien? Sí. Mi hermano me adora. Por supuesto que lo atenderá. Necesita su traje de emergencia para ver al alcalde. Por cierto, no le había dicho, el alcalde quedó algo sensible luego de la muerte de Clara. Aunque nunca se llevaron muy bien. Entiendo a Clara, por supuesto. Solo le advierto, es un poco difícil. El alcalde también está algo anciano, viejo, derrotado por la vida. Aquí. Pero créame, en algún momento no era mala persona. Que ahora es difícil de decir, ¿sabe? Pero por supuesto usted comprenderá. Es alguien mayor. Necesita comprensión y mucho amor, ya que perdió a su única hija. Listo. Déjeme darle un peinado precioso. No, no le decía a usted, le decía el peinado, aunque usted también es precioso. Con esto. Ahora aquí. Voy a cepillar muy bien. Vamos a darle un estilo. ¿Cómo quién será bueno? ¿Nixon? Kennedy. Un poco más a este lado también. Creo que atrás. Por aquí. Eso es, eso es. Listo. Su cabello ha quedado magnífico. Ya que tenemos el estilo listo, vamos a fijarlo.
Cierra los ojos, por favor. No quiero lastimarlo. Mm. Listo. Su peinado está listo. Déjeme quitarle la capa. Ahora vamos a ver a mi hermano. Debería tener un cubo libre para usted, pero por si acaso, yo lo llevaré. Mi hermano no me puede decir que no, así que vamos, por favor. Mi querido Pierre, ¿estás por ahí? Hermanita. Dale un momento. Mira, tengo un amigo aquí. ¿Podrías atenderlo? ¿Podría hacerte ese favor? No te tomará mucho Pero tiempo. tengo Solo mucho necesito un trabajo. traje para ir a ver al alcalde. Además, está investigando lo de Clara. Bien. Sería muy importante para mí si pudieras, ya Está sabes, bien, por ti lo haré. darle un lindo traje para que se vea bien. Su estilo está muy feo. Sí, míralo. Mira su estilo. La ropa. Muy mal cuidada. Está bien. Genial. Entonces, lo dejo en tus manos, querido Adiós, hermanito. Claude. Nos vemos. No. Así que es un detective. Mi hermana tiene un punto débil con los hombres como usted. Al menos sus zapatos están bien. Ahora necesita un traje para ir a ver al alcalde, ¿no? Tengo unos disponibles aquí. Tengo mucho trabajo para esto, pero bueno, lo ayudaré. Claro, puede preguntarme sobre lo que quiera. Claude y yo somos hermanos gemelos, no se lo dijo. El mismo lunar, las mismas cejas. Bien. Yo soy el sastre del pueblo. Pierre. ¿Cuál es su nombre, detective? Pregunte lo que quiera. No tengo nada que esconder. Supongo que necesita el traje rápido. No tendré tiempo de hacerlo a medida, pero creo que podré encontrar al menos un abrigo para usted. Uno bonito. Veo que mi hermana le arregló el cabello. Antes de comenzar, tengo las muestras de tela. ¿Quiere verlas de todos fuegos? Claro que sí.
Yo amo mi trabajo. El nombre de la sastrería se llama Claude, como mi hermanita. Primero, estas son telas que yo utilizaría para hacer una prenda como una camisa o algo así. Tenemos delgadas y gruesas para verano o invierno. Claude le debió decir que no viene mucha gente aquí, ¿no? Básicamente, yo solo confecciono ropa para la gente del pueblo y para los muertos. Claro, yo confeccioné el traje de Clara para su funeral. Algo muy triste. Ahora, preste atención a las telas, por favor. Quiere una camisa, aunque no tengo ninguna lista. También puede ser una chaqueta de lino. Bien. Tengo también otros tipos de tela aquí. Seda, si quiere verse realmente elegante. Terciopelo. ¿Qué tal una chaqueta de terciopelo? Creo que tengo una que podría quedarle. Ya veo. Quiere algo parecido a lo que tiene. Estilo detective. Entonces tomaré sus medidas. Para una chaqueta necesitaremos las medidas del cuello, los hombros, el largo, total, largo, brazo izquierdo y derecho, su cintura, su pecho y ruedo o la parte de abajo. No necesita pantalones. Para otra ocasión será. Entonces, vamos a tomar las medidas. Quizás necesitemos hacer unos ajustes. Mi hermana es adorable, ¿no? Siempre pensando en los demás. Ella y Clara eran inseparables. Fue muy triste lo que ocurrió. No se preocupe, quedará como nuevo para ver al alcalde. No tengo mucho que decir. Así que por favor no me haga hablar de más. Estoy bastante cansado. Por su cuello. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Su pecho. Así
cintura, con permiso. Y ahí el ruedo. ¿Quiere algo más bien ancho, ceñido el cuerpo? ¿De qué estilo? Algo moderno. Cuello. Cintura. Pecho. Ruedo. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Hombros y espalda. No había notado la espalda. Por supuesto que fue triste la muerte de Clara. Casi le tenía cariño. Déjeme medir sus hombros. Parece derecha. Y la espalda. Con permiso. Largo y ancho. Por si acaso, acá también. Largo. Hasta la cintura. Y ancho. Bien. Oh, parezco mayor que mi hermana. Es porque mi hermana se la pasa jugando. Pero, como su hermano mayor, por 2 minutos, está bien que lo haga. Yo la cuidaré. Que a veces es muy agotador. Vamos a tomar las medidas nuevamente con esta otra cinta. Quédese quieto. Cuello. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Pecho. Cintura. Ruedo. Espalda. Hombros. Creo que le quedará bien. Me dijo que quería algo moderno. Vuelvo enseguida. ¿Qué tal esto? Es un abrigo clásico de detective. Gabardina. Le ayudará cuando llueva. Es un pueblo lluvioso, así que lo protegerá bien. También lo protegerá del sol, si es que sus casos lo ameritan. Tiene un cinto. Solapa.
forro de seda. Lo ve. Botones bastante lindos. No soy un fanático de los botones, pero mi padre insistía. Los botones son importantes para que una prenda se vea maravillosa. Ahora quiere probárselo. Le haré los ajustes necesarios. Por aquí. Meta su brazo izquierdo. Y ahora su brazo derecho. Eso es. Déjeme abotonar esto aquí. Arreglar el cuello. Botones. El ruedo es bastante amplio. Le queda bien, como si fuera hecho a su medida. Dijo que necesitaba el abrigo para ver al alcalde, ¿no? Mi hermano debió advertirle, pero el alcalde no está en su sano juicio. Estiré los brazos hacia mí. Tenga cuidado. Solo eso le diré. Yo no dejo ir a mi hermanita sola a esa oficina. ¿Cómo se siente? Le queda muy bien. No necesita casi ajustes. Voy a hacer unos recortes en la tela. Por supuesto, luego le haré también el dobladillo, no se preocupe. Voy a cortar un poco la manga. Acá también. Listo. Y ahora con mi máquina
voy a coser. Quédese quieto. Mantenga su brazo estirado. La otra manga. Esta es una pequeña máquina de coser que funciona cuando lo aprieto. Eso es. Estire sus brazos una vez más hacia adelante. Bastante bien. Por favor, muévase. Le queda perfecto. Déjeme quitárselo. Los botones. Brazo izquierdo y derecho. Es un gran abrigo. Creo que le servirá por muchos años. Además, como un gran detective de ciudad, necesita un abrigo así. Un poco de planchado. Listo. Tenga. Ahora, por favor, quítese. No vuelva a ponerse ese abrigo aquí. Y ni siquiera lo piense frente al alcalde. Lo sacarían del pueblo y no lo dejarían entrar. Creo que todos queremos saber qué ocurrió con Clara. Y bueno, con las desapariciones de todos. Si necesita más información, solo llámeme. Yo le daré la entrevista. Puedo ir con mi hermana si así lo desea. Así es más seguro para ella también. Por cierto, no se le ocurra arruinar ese peinado que le hizo mi hermana con tanto esmero, poniéndose ese horrible sombrero que lleva en la mano. Cuide su peinado. Yo la vi todo. El abrigo estará bien. Hasta luego, detective.
El detective abrió la puerta de la oficina del alcalde y apenas pudo contener su sorpresa. Las cosas estaban peor de lo que había imaginado. ¿Quién es usted? Un detective. Supongo que tiene una placa. Claro. Todos los detectives tienen una placa. Pero no se preocupe, yo no necesito nada de eso. Me presento. Yo soy el alcalde. Estaba algo ocupado escribiendo mis memorias. Las he estado escribiendo hace un largo tiempo. Ya ve que estoy muy triste. Todo aquí me recuerda a mi querido Angelito, mi hija. Vino por eso. Sí, lo imaginaba, pero eso no significa que yo lo vaya a aceptar como un detective en el pueblo. Soy alguien muy particular. Supongo que se lo dijeron. Ya visitó a Rubens. Sí. Un excelente muchacho. Lo conozco desde que era niño. Aunque algo chismoso. Bien. Me ofrezco un trago. Algo de excelente calidad. No se encuentra en cualquier parte. Déjeme tentarlo un poco. La hospitalidad de este pueblo es famoso. Les serviré entonces. Esto. ¿Qué tiene? Oh, yo beberé de... Uy, no se preocupe. Bébalo. Yo estaba buscando mis herramientas para comenzar. Como les decía, no puedo aceptar que usted es un detective, ya sabe. Muchos tratan de engañar al alcalde. Así que vamos a examinar su cabeza. Por supuesto, el antiguo arte, aunque es una ciencia de la frenología. Voy a medir su cabeza, los bultos que tiene en su cráneo, y esto me dará una idea de quién es usted. No es que estés desconfiando. Pero necesito hacerlo para aceptarlo aquí. Vamos a hacer otros exámenes también. Por supuesto, si usted me lo permite.
Claro, si no lo hace, no podrá entrar al pueblo. Tendré que sacar. Ha habido casos de estafadores viniendo aquí tratando de resolver un misterio y otro. Y luego, puff, se desvanecieron. Así que no queremos que pase eso con usted, ¿verdad? Bien. Voy a examinarlo entonces. Quiero una entrevista luego. Vamos a ver qué sucede. Además, ya que se trata de mi hija y su terrible accidente, debería asegurarme de que sea un buen detective, ¿no? Es un muchacho listo, al menos eso se lo concedo. Vamos a comenzar con estos palillos. No se preocupe que no van a ninguna parte. Solamente voy a tocar para ver dónde están los bultos y poder identificar su personalidad. Solo quédese quieto, quítese el sombrero, por supuesto. Vamos a trabajar en su cráneo. Bien jovencito. Déjeme. Tiene una gran cabeza. Indicativo de una fuerte personalidad, aunque es muy apresurado aún. Dar un veredicto. Un bulto horizontal en la zona trasera. ¿Dónde? Examinemos. Mi hija, mi angelito, no perdí. Perdí a mi angelito. Un accidente. No, puede ser un accidente. Su cráneo podría ser usado como una batería. No se ofenda. Escuchemos. Suena algo más hueco. Diferentes sonidos del cráneo son fascinantes. La ciencia de la frenología de verdad me apasiona.
antes de los siguientes bultos. Voy a examinar su cabello y su ropa. Por supuesto. Déjame ver aquí. Su cabello. La cara. El cabello le marca muy bien su rostro. Pareciera el corte de Claude. Ya lo viste tú. Claude no me avisó que venía un detective. Disculpe un momento. Hola. Sí, querida Elizabeth. ¿Tienen aquí? Una buena noticia al fin. Turistas, un hotel. Entiendo. No te preocupes, queridita. Bien. Todo volverá a la normalidad dentro de poco. Tendremos de... Sí. Ahora te dejo. Estoy con alguien, un caballero distinguido. Adiós. Tiene mucho tiempo. Como ya dije, no importa lo que usted opine aquí, debo probarlo antes de que pueda realizar la investigación en el pueblo. El accidente de mi hija es mi prioridad ahora. Estoy destrozado. Tan triste. Decía mi hija, mi angelito. Déjeme examinar. También voy a examinar la tela de su abrigo. Ese abrigo se me hace algo similar a lo que vi en la sastrería de Pierre. Lo compró ayer. Pierre tampoco me informó. Por supuesto, ahí confecciono mis trajes. Recientemente recogí uno de ahí. Ahora que lo menciona, lo recogí el mismo día del fatal accidente de mi querida niña. Un accidente muy lamentable.
No tan joven, no tan joven. Hija. Me diré el cráneo. Vamos a determinar su personalidad. Creo que también será de ayuda medir su cara. Pero por ahora. Míreme fijamente un momento. No se ponga nervioso. Está nervioso, ¿no? Puedo verlo. Puedo decir que está nervioso. Alterado por algo. Por los exámenes. Yo también veo. No he bebido de la copa que le ofrecí. No importa. Casi. Momento. Quise darle el análisis parcial. ¿Me permite hacer una llamada? Hola. Como que Elizabeth ya te llamó. No hay mucho que decir, pero parece los negocios volverán a funcionar. Prepárate. Adiós.
Voy a medir alrededor de su cabeza. No tengo una idea de cómo es usted, jovencito, así que le podré contar algunas cosas de mi pueblo. Y hablo con Rubens, me imagino, y con Elisabetta, con Claude y con Pierre. Entonces, ya los conoce. Solo voy a acercar, examinar un poco aquí. Mientras le puedo contar. Todos en el pueblo son como mis hijos. No creo que haya uno más importante que el otro. La noticia fue devastadora para mí, sobre todo. Que si tengo que... Me está preguntando por una coartada. ¿Cómo es posible? Yo soy su padre. Le di la vida. No puede preguntar eso a alguien como yo. Indignante. Yo amaba a mi hija. Ese día tan doloroso, como ya les dije, recogí el traje de la tintorería 31 de octubre a las 3 de la tarde. No podría olvidar esa fecha. Mi hija. No vuelva a faltarme el respeto de esa forma. Déjame continuar. ¿Quieres saber sobre la gente del pueblo? Supongo que está bien. Medidas listas. Solo quédese quieto. Aparte de mis queridos niños Rubens y Elisabetta, tenemos, ya sabe, a Claude, a Pierre y algunos tan agradables como a el mecánico. Ni siquiera puedo recordar bien su nombre, pero yo estoy seguro de que si hay algo sospechoso en la muerte de mi hija, él tiene que ver. Es un hombre extraño y reservado. La primera vez que vino a mi oficina no me dio buena espina, pero quizá
quise darle una oportunidad y dejarlo trabajar aquí. Al parecer, hay otros residentes que no se llevan bien con él. Pero bueno, no puedo juzgar esas cosas. Para mí, mi querida Clara murió en un accidente y nada más. Muy doloroso pensarlo de otra forma. Aparte de ellos, también tenemos a la enfermera Lilia. Una señorita muy guapa. Si yo fuera más joven, hijo. También tenemos a mi querido doctor Alexander. Muy buenas personas. Y por cierto, también está esa mujer. No la visite, escucha el consejo de un viejo. Sé que a veces desvaría un poco, pero no es recomendable que la vea. Eso es todo. Quédese quieto. Bien, hijo. Puede quedarse por algunos días. Supongo hasta que sienta que resolvió su supuesto misterio. Los detectives de la gran ciudad siempre vienen, como ya les dije, y dejan todo a medio camino, desaparecen de aquí. Así que puede intentarlo. Soy convencido de que Angelito murió en un accidente, pero si averigua algo, por favor, debo ser el primero en saber. ¿Me haría ese favor? Ya que lo estoy dejando quedarse en mi pueblo. Bien. Cualquier cosa que sepa, solo llame y yo lo tendré en mi teléfono personal. Puede pedirle el número a mi secretaria.
Ahora, respecto a su análisis de personalidad, es usted algo terco. Eso me muestra la frenología. Algo terco, decidido. Y miedoso. Espero que persevere, muchacho. Necesito resolver. Algunas cosas me las voy a guardar yo mismo para mis archivos, pero tiene permiso de investigar. Puede ir si quiere a entrevistarme. Miraba a mi hija de una manera extraña. Así que, si es que usted cree que hay algo extraño, debería partir por ahí. Es todo lo que tengo que decirle por hoy. Recuerde llamarme si encuentra algo. Vaya a retirarse, detective. ¿Quién anda ahí? No se acerque. Oh, tiene una placa. Es un detective. Supongo que es real. Yo soy Dimitri, el mecánico. Lo siento. Tenía las manos algo sucias. Disculpe si lo ensucié. Necesita un pañuelo. Tenga. Disculpe que haya estado algo paranoico. Ahora mismo solo estoy arreglando la parte eléctrica de uno de los autos del pueblo. ¿Cuál es su nombre, detective? Ya veo. Es un gusto. Viene a interrogarme, supongo. La verdad, los interrogatorios ya son pan de cada día. Pero estoy acostumbrado. Después de lo de Clara, supongo que haya tenido un accidente en su auto que yo revisaba habitualmente. No es una muy buena señal, ¿no? Entonces, ¿sí me va a interrogar? Entiendo, hacer una charla. ¿Le hablaron de mí? Bueno, estoy algo paranoico, ya lo vio. Los interrogatorios. Estas cosas no me gustan. Clara era mi mejor amiga. La única que me comprendía y su pérdida dolió mucho. Supongo que eso basta. No tengo mucho que decir.
He tratado de irme del pueblo, pero las cosas están muy difíciles. No dejan que me vaya desde que puedan resolver el crimen, aunque dijeron que fue solo un accidente en el auto. Creen que tal vez fui yo el que lo dejó mal, ya que era el mecánico. Pero estoy segura de que hice un buen trabajo. Quizás no lo parezca, pero soy muy bueno en lo que hago y por cómo quería a Clara, puse extra atención en todos los detalles del auto. ¿Me entiende, verdad? Saben, han venido algunos otros detectives al pueblo, pero no han dado fruto. ¿Usted me entiende? Han desaparecido. Así como vienen, se van. Yo tengo sospechas, pero no debería decirlas. Después de todo, no es mi trabajo. También sé, de sobra, que nadie más me considera aquí como un residente del pueblo. Soy más bien un forastero, así que no tengo mucho más que hacer. Aún así tengo algo de miedo. No quiero que me maten, usted comprenderá, así que prefiero guardarme mis sospechas. Al final, Clara está muerta. Y no hay nada más que hacer. No le molesta que siga arreglando este automóvil mientras tanto hablamos, ¿no? Se me hace más fácil así. Será una charla más amena. Ya tuvo otras charlas, imagino. Si puedo ser de ayuda, por favor, solo pregunte. Es más fácil para mí de esa forma. No me interrumpe. Como le decía, no hay mucha gente en el pueblo que hable conmigo. Es agradable charlar de vez en cuando. Ese día, bueno,
No lo creerá. Ya le contesto a la policía y me tuvieron arrestado unos días. Pero se suponía que ese día me iba a reunir con Clara. Nos reuniríamos en el bar de la muerte. Lamentablemente, a mitad de camino, mi auto se abrió. No pensaría que un mecánico pudiera sufrir algo así. Y bueno, supongo que por eso es tan sospechoso. Traté inútilmente de arreglarlo porque todas mis herramientas habían desaparecido. Juro que siempre están en la cajuela de mi auto. Pero así es la vida. Nunca me perdonaré el no haber podido ver a Clara una última vez. La quería muchísimo. Supongo que todos en el pueblo también. Si usted lo hubiera conocido, estoy seguro de que también la hubiera amado. Se hacía querer. Era muy sincera, muy alegre. Su mejor amiga, ¿ya la vio? La peluquera Claude. Siempre decía que Clara era como un suspiro de la primavera. Últimamente no la veíamos mucho. Se mudó a la ciudad apenas terminó la escuela. Ya tenía más futuro que cualquiera de nosotros acá. No lo creo. Pero bueno, así fueron las cosas. Habría vuelto, creo, de vacaciones. Ese día también, al parecer, tenía algo importante que decirme. Yo estaba muy nerviosa cuando me citó ver el bar. Y por supuesto, como su amigo, le dije que no habría problema, que podíamos vernos. Le fallé. No pude llegar. Qué lástima. Bueno, es suficiente con esto. Obtuvo ya la información, ¿no es así? Bien. ¿De dónde vengo? Claro, yo no nací aquí. Vengo de muy lejos. Un pequeño pueblito en Rusia.
este pueblo es frío, pero en mi pueblo hacía aún más frío. Veamos aquí. Si me deja hacerle una recomendación, no vaya al bar de la muerte. Se está quedando en el de Leonora. No tengo sospechas. Creo que ahora no sirven comida en el hotel, ¿no? Sí, después del incidente ya. Clara debe estar contenta, donde quiera que esté, aunque supongo que fue el cielo. Era un ángel. Solo eso puedo decir. Como le decía, no coma en el bar de la muerte o el hotel Leonora. Creo que las bebidas están bien, pero no es muy seguro después de lo que ocurrió. No se lo han mencionado. Claro, este pueblo esconde muchas cosas. Solo espero que a usted no le ocurra nada. Se ve que es buena persona. Los detectives que conocí antes eran bastante malos conmigo. Así que de corazón le doy ese consejo. Sobre todo no pruebe. No debería decirlo, pueden estar escuchando. A veces creo que pusieron micrófonos aquí. Incluso este auto podría tener algo. Oh, sí. El auto de Clara fue regalo del alcalde. Se lo regaló por su cumpleaños, ¿sabe? Clara estaba muy feliz. Supongo que el alcalde pensó que necesitaba algo así. Nadie imaginó que tendría ese accidente. Aunque, como le decía, yo revisé la calidad del auto. Y no creo que haya sido un accidente. Algo como... Bien. Creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora. Aunque en realidad es todo lo que sé y todo lo que he visto. Espero perdone que no pueda darle más información.
pero también temo por mi vida. ¿Sabes? Este auto está algo complicado. Ya fue donde Agatha. Ya veo. Agatha, no diría que es una amiga. Pero Clara confiaba mucho en ella y yo la respeto, al igual que Claude. Si puede, pase por ahí. Le aseguro que no se arrepentirá de hablar con ella, aunque téngale paciencia. Al igual que el alcalde, está algo afectada. Por cierto, si encuentra mis herramientas, por favor déjeme saber. Eran herramientas costosas y no llegan muchos autos para ser reparados aquí. Sobrevivo arreglando otras cosas también, aparte de los autos. Estufas, bicicletas, lo que sea. Y si necesita rentar un auto o algo, puede contactarme. Podría facilitarle alguno. ¿Le gustan los autos? Los clásicos. Parecía ser así. Un hombre elegante como usted debe conducir algo muy bueno. ¿No tiene? No, qué extraño. Juraría que usa un auto caro para resolver los crímenes. Disculpe si no le hablo demasiado. Soy un hombre de pocas palabras. Supongo que por eso La gente del pueblo no me acepta del todo. Pero es divertido que alguien como Clara lo haya hecho. tan dulce. Bueno, sí estoy afectado por su muerte, Ya se lo había dicho. Pero creo que la que más sufrió fue Claude, la peluquera. no le pareció.
lo des así. Siempre estaba con Clara. Siempre estaban juntas. Creo que se guardó el dolor. Ya sabe que hay gente así. Se guardan el dolor. Lo entierran en el corazón. Quizás Claude fuera más afectada con todo esto. El alcalde. Supongo que ya lo visitó. Es un hombre peculiar, ¿verdad? Pero no le recomendaría tomar sus palabras al pie de la letra. Como le dije, estoy hablando de más a veces, pero usted me cae bien. Quiero que resuelva esto y que no desaparezca. Por Clara sobre todo. Ya casi termino esto. Esto está lleno de suciedad y todo eso. Momento. Voy a revisar los cables. Oh, fue al bar de la muerte y le gustaron los tragos de ahí. Sí, no está nada mal. Creo que es lo mejor que tiene este pueblo. A nivel de comida, ya sabe. Bien. Trabajo impecable. Todo bien. Listo. Fue un gusto conocerlo, detective. De corazón espero que resuelva el caso. Por Clara y por todos en el pueblo. Un gusto.
Le golpeó la cabeza. Mm, sí, puedo verlo. Le golpearon la cabeza. Oh, pero en este pueblo todos son muy buenos. Somos como una gran familia. Entonces, creo que debería llamar al doctor para hacerle un examen. Probablemente sea un examen neurológico. Yo soy la enfermera Lillian. ¿Y usted? Sí, me habían hablado de usted. Es el detective. Bien. Entonces, daré aviso al doctor. Deme un segundo. El doctor lo tendrá enseguida. Pero mientras tanto, yo haré su curación. Tengo todo lo necesario aquí, así que solo póngase cómodo. Yo voy a curar esa horrible herida que tiene ahí. Le pondré unos parches y lo voy a monitorear, por si acaso. Bien. Por cierto, si necesita hacerme preguntas, estoy dispuesta. Yo soy un libro abierto. Primero solo voy a revisar si tiene las venas inflamadas de la zona. Quédese muy quietito. Bien. Nada de qué preocuparse, al parecer. ¿Le pegaron con qué? Con una llave. ¿Estás seguro? ¿Y si estaba un poco borrachito? Podría haber sido, ¿no? No salió del bar de Rubens. Es un traviesín. Solo voy a revisar. No se preocupe. Bien, puede mirarme fijamente a mis ojos. Bien. Revisaré su pupila. También necesito una luz. Solo una comprobación rápida. El doctor hará el examen más complejo, ya que yo solo soy una enfermera. Ahora, mire hacia acá. Lindos ojos. ¿Es usted soltero por casualidad? Lo supuse. Alguien tan guapo como usted debe ser soltero. Bien, ahora debo limpiar la herida. Esto podría doler un poquitín, pero no se preocupe, yo estoy aquí para usted. Limpiaré su herida y luego comenzaré con la curación. Sí, soy la mejor del pueblo. Claro que conocí a Clara. Claro. Ella era una de mis mejores amigas.
Así que me dolió bastante lo de el accidente. Fue tan horroroso, ¿sabe? Aunque estoy acostumbrada a ver sangre, fue horrible. Oh, yo no estaba presente cuando trajeron a Clarita aquí. Solo estaba mi querido doctor. Es tan guapo, tan admirable, tan decidido, tan fuerte. Siente, me voy a sonrojar. Esa herida necesita mucha limpieza. Quédese quieto. Eso es. A toquecitos. Voy a desinfectar toda el área. Por acá también. Un poco más intenso. Oh, claro. Como le iba contando, el doctor era el que estaba de turno acá, solito. Yo no pude ver el cuerpo de Clarita. No lo vi. Estaba en mi casa. Por supuesto, yo no tengo nada que ver en lo que ocurrió. Fue un accidente, ¿no? ¿Que por qué lo está investigando? Sí, mi querido doctor dijo que fue un accidente, de seguro. Mm, sí, sí, ya veo. Bien, tenga confianza. El doctor es experto. Ya lo va a conocer y se despejarán todas sus dudas. Ahora, un poquito de este líquido para ayudarlo a desinfectar y cerrar esa gran heridota que tiene ahí. Pongamos un poquito. No arde, ¿verdad? Es usted muy valiente.
está acostumbrado ya que es un detective. Un detective tan fuerte. Listo. Bien, mientras esperamos que se absorba un poco el líquido que le puse, va a abrir su boquita. Ah, muy bien, cierra la boca. Esto solamente es un procedimiento de rutina. Vamos a ver qué tal está la temperatura. Eso es. Corporal. Mm, está un poquito alta. Le voy a dar paracetamol mientras tanto. ¿Le parece bien? Bien. Tome aquí una pastillita. Para. Muy bien. ¿Le traeré agua enseguida? No la necesita. Está tan rudo. Entonces, continuemos. Voy a ponerle unos parches, luego una gasita y vamos a vendar también su cabeza, su cabecita, donde tiene todas esas ideas loquitas, loquitas. Déjeme poner esto aquí, parchecito. Uno, dos, listo. Pongamos ahora el otro. Listo. No necesita puntos. No, no, no. Todo va a estar bien. Déjeme limpiar los alrededores antes de poner la venda y la gasita. Listo. Una gasita. No. ¿Cómo voy a abrir esto? Está bastante apretado. ¿Puede abrirlo por mí? Aquí tiene. Muchas gracias.
tenemos la gasita. Y la voy a firmar con esto. De conejitos. Pongamos la primera aquí en su cabeza, en la herida que tiene. No es muy profunda, no se preocupe. Si le puedo hablar más de Clara. Es que me pongo muy triste cuando hablo de ella. Era tan buena persona. Una gran periodista. Nos fuimos casi al mismo tiempo del pueblo. Fuimos a estudiar al extranjero, ¿sabes? Fue una odisea salir de aquí. Pero valió la pena. Ahora puedo estar cerca de mi queridísimo doctor. Oh, bueno, sí conozco a Chloe. Ella es muy linda, ¿verdad? Sí, sí. Podría decirse que éramos amigas en algún momento, pero ya no. Déjame cortar esto. ¿Cómo lo voy a cortar? Tendrá que ser con la mano. No tengo tijeras aquí. Déjame ver. Listo. Como nuevo. ¿Qué habrá sido de mi tijera? Usted es un detective. Si la ve, por favor, déjeme saber. Ahora sí, vendemos su cabecita. Por aquí. Voy a dar varias vueltas a esto. No se preocupe si no ve nada. Pronto arreglaré la venda. ¿Le duele? Ya veo. Es usted muy valiente. Aquí llega gente que berrea como niños. No tienen cosas tan graves. Listo. Déjeme arreglar aquí. Listo. Se siente bien ayudar a los demás. Por cierto, me quedaré con usted hasta que venga mi querido doctor. No quiero que le pase nada y debo monitorearlo también. Sí, sí. Voy a revisar una vez más sus ojos. Solo para estar seguros. Mírenme.
ve normal. Mire hacia abajo. Eso es. Y hacia arriba. Al lado. Y al otro. Qué lindo es usted, qué bien se porta. Entonces, el doctor le hará el examen neurológico ahora. Me veo bien, ¿verdad? Siempre me veo bien. Esperemos. El detective. Lo estaba esperando, amiguito. Oh, no se moleste si le digo así. Solamente trabajo con muchos niños, ya sabe. Y como soy el doctor de este pequeño pueblo. Ahora, ¿cuál es su problema? Lilian me dijo algunas cosas, pero ya sabe, mujeres. Se golpeó. Ah, sí. Leí la ficha. Decía que lo habían golpeado con una llave. La tiene aquí. Bastante dura. Pero bueno. No tiene mucha importancia en el procedimiento que vamos a hacer a continuación, ¿no? No se preocupe. Está en las mejores manos del pueblo. Supongo que un examen de nervios craneales. Vamos a examinarlo todo. Un golpe en la cabeza siempre es algo complicado. Debería saberlo como detective, ¿no? Por supuesto. Vamos a examinar de a poco. Primero, sus ojos y su rostro. Levante así. Solo un golpe. Un golpecito de nada. No debería afectarle tanto, señor detective. Debe examinarle será algo fácil. Está acostumbrado, recibe muchos golpes en su trabajo. Ya veo. Interesante. Aunque permítame discrepar. El trabajo de detective debe ser muy divertido, pero nada como ser un buen doctor. Me lo imaginaba distinto. Sí, Lilian parecía algo emocionada cuando me llamó. Y no veo por qué. Muy linda, ¿no? Lilian. Sí, es un bombón. ¿Qué le pareció? No se acerque a ella, galán. Vean, al parecer sus ojos están bien. Su rostro también. No se ven más marcas o que estén apareciendo moretones. Déjenme revisar al costado acá también. Por supuesto, en lugar de la herida. La famosa y dichosa herida que alguien le hizo. No se la hizo usted mismo, ¿no? Ay, amigo,
Bueno, sí, vienen muchos detectives acá al pueblo. Supongo que está investigando lo de Clarita. Un bombón también. Bueno, chicas, sí me pregunta. Pero nada que hacer. ¿Dónde estaba yo? Yo fui quien atendía a Clara. Yo lo hice. El alcalde, por supuesto, estaba muy preocupado. Habló conmigo por un largo tiempo para asegurarse de que yo hiciera un buen trabajo. Como si tuviera que decírmelo. Yo siempre hago un buen trabajo. Clara llegó aquí después de ese accidente. Y lamentablemente ya no había nada que hacer. Nada, créame. Como doctor con experiencia, se lo digo. Estaba destrozada. Su rostro tan bonito, todo desfigurado. Accidente típico de coche. Hay que ser cuidadosos, ¿no? Al parecer se quedó dormida al volante, pero yo me lavo las manos. Quédate quieto, amigo. Vamos a palpar ligeramente aquí. Su rostro, los músculos de su rostro. Arriba y abajo. El cuello. Nunca te había hecho un examen de nervios craneales. No me sorprende. Es un examen avanzado. No cualquier doctor puede hacerlo. Y yo soy el mejor. Vamos a examinar el sector de la herida también. Una belleza esa herida. Se lo dijo Lilian. Está curado. Aunque yo lo hubiera hecho mejor, pero Lilian lo hizo bien. Puso bien las vendas y todo. Buen trabajo, Lilian. Es un bombón. Un bomboncito. Mira aquí fijamente. Cierra los ojos. Voy a parar por aquí. Solo para saber si tiene algo fuera de lugar en sus ojos. Habla. Y amigo, ¿qué he estado haciendo estos días? Tengo que investigar, ¿no? Entrevistas. Tiene una lista de sospechosos, ¿no? La imaginaba. Agatha está ahí, ¿no? Aún no va a entrevistar a Agatha. Ya fue donde el mecánico. Bueno, supongo que entrevistó también a Lily, mi bombón. Y a mí. Está bien. ¿Y los demás? Elisabetta Rubens. Claude Pierre. Supongo que mi querida Lily le dio algo para el dolor de cabeza. Bien, para esto estamos. Ya miramos los músculos, así que vamos a ir con los exámenes más divertidos para mí. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Primeramente vamos a revisar su vista.
Pero es un poco fuerte, amigo, pero nada que hacer. Mire, aquí. Si necesito parpadear, solo parpadea. ¿Verdad que la luz es fuerte? Aunque no brilla más que yo. Un chistecito. Bien, la reacción de su pupila está bastante normal. No espero que entienda todos los términos que voy a decir, solo estoy haciendo charla para mí mismo, no se preocupe. Bien, ahora amigo, mira aquí. No se desconcentre. Sé que no tiene la concentración de un doctor, pero lo solucionamos. Mira la luz, fijamente. Eso es. Solo voy a ver el movimiento ocular. Está algo turbio, pero supongo que era así desde antes. ¿No? Sí. Mira la luz. Ahora, mírela. Bastante bien para ser un detective. Este aparatito es un imán bastante poderoso. Ahora, sígalo. No lo pierda de vista. Mire. Bien. Ahora, voy a chasquear los dedos. Solamente mire hacia el lado en que escucha el chasquido. Esto es una combinación de sentidos, ¿no? Bravo, es bastante inteligente. Aunque no tanto como yo. Bien, ahora. Mire. Buen trabajo, amiguito. Vamos. Tenemos la pantallita. Vamos a revisar sus oídos. Vamos a hacer una prueba de audición también, algo rápido. Solo para saber si el golpe que se hizo no le está afectando la audición. Déjame revisar primero por aquí. Ligeramente. Dígame si le duele. Si siente cualquier cosa.
Está bien, amiguito. Bien. Vamos con el otro. Quédate quieto. Suave y con cuidado. Vamos a revisar muy bien. No es muy limpio que digamos, pero bueno. Pasa. Bastante bien, aunque algo sucio. Pero bueno. Déjeme revisar una vez más con esto. No sentiré cosquillas ni nada. Relájese. Algo rápido. Y el otro. Listo. Otro examen más. Listo. Entonces ya revisamos ojos, oídos, músculos faciales. Nos falta, por si acaso. Solo por si acaso. Abre la boca. Veamos si no tiene daño. Dijo que estuvo desmayado un rato, ¿no? Revisamos aquí. También algo sucio. Falta algo de higiene en la boca y en los oídos, pero bueno, esto puede esperar también. Bien. Déjeme quitar de aquí. Supongo que Liam cometió algunos errores. Tiene un poco de pelusa de algodón aquí. ¿Puede verla? ¿Conoce lo que es esto? No, claro que no. Es un diapasón. ¿Sabía? Vea, se lo concedo. Ahora, va a cerrar los ojos. Me va a decir en qué lado lo escucho. Vamos a probar con el sonido agudo y también con chasquidos. El sonido grave. Cierra los ojos. Vamos con el primero. ¿Y bien? Ah, bien. Buen trabajo. Segundo. Bien. Tercero. Buen trabajo. Ahora los chasquidos. Sonido grave. Dígame izquierda o derecha. Bien, bien. Bastante bien. Bien. ¿Y esto? Bien. Muy bien.
Eso es. Abre los ojos, amigo. Bastante bien. ¿Qué nos falta entonces, señor detective? Deberíamos hacer la prueba de gusto. ¿Le parece? Tengo aquí mis caramelos especiales. No se preocupe, se deshacen rápido en la boca. Son bastante buenos. Supongo que no tiene problemas con el azúcar. Supe que estuvo en el bar de Rubens. Sí, Rubens usa muchísimo azúcar en los tragos. Ay, qué rico. Abre la boca entonces. Me va a decir a qué sabe. Aquí. Eso. Saboreelo. Supongo que no puede costerse estas delicias. Estoy bromeando. Saboreelo, no se preocupe. Tómese su tiempo. Para que trabajen esas neuronas. Sí, buen trabajo. Déjenme sacar unos para ustedes, quizás este de acá. Ahora. ¿A qué sabe? Es bastante bueno. Voy a decir muy rápido. Saquemos el último. No se deje engañar por el color. Ahora. Muy bien. ¿A qué sabe de querida? ¿Y qué sabe? Bastante bien. Se lo concedo. Creo que ha sido el que más rápido ha adivinado estas cosas, ¿sabe? Hace un tiempo Rubens estaba muy enfermo. Este hombre se enferma muy seguido del estómago, es bastante desagradable. No tengo idea de qué será lo que está comiendo, pero vino aquí y exigió que le hiciera también un examen de nervios craneales. Yo le dije que sí. Es bastante malo para adivinar. ¿No cree que es algo extraño? Ya solo nos quedan 2 exámenes. Olfato y tacto. Déjeme quitarme los guantes para hacer el siguiente. Tengo algo bastante especial para usted, ¿sabe? Esto de acá. Tengo velas aromáticas. Cada una tiene distinto olor, por supuesto. Así que me va a decir simplemente a qué huele cada una. Dejemos que el olor salga, que se derrita la cera un momento. Puedo olerlo. También es muy relajante. Huela. Vainilla. Buen trabajo. Vamos con la segunda. Segunda vela de la noche. Esperemos un momento, igual que con la otra. Huela. Más difícil. Yo puedo leerlo de inmediato. Por supuesto, yo tampoco sé de qué están hechas y a qué van a oler. Sería hacer trampa, pero
descubrí de qué es esto. Chocolate. Buen trabajo, detective. Parece que es un poco más agudo que los detectives que vinieron antes a este pueblo. Por supuesto, si yo trabajara como detective ya hubiera resuelto todos estos casos. Lástima que soy doctor. Bien. Vuela. ¿Qué podrá ser? Tomamos su tiempo. Canela. Buen trabajo, detective. Ya estamos llegando al fin de este examen. Y esto, déjeme decirle, mejor de lo que pensaba, a pesar del golpe que le dieron. Claro, este pueblo es muy tranquilo. Permítame poner en duda de que alguien lo golpeó. Pero bueno, no es una incumbencia. Ese nos servirá. Es una brocha. Simplemente voy a tocar en diferentes lugares de su rostro. Necesito que me diga dónde lo sintió. Cierra los ojos, amiguito. Bien. Decente. Aprobado. Bien. 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 Casi lo pillo. Va bastante bien. Claro, es un poco más rápido para confundirle, pero va bien. Listo. Puede abrir los ojos, amiguito. Entonces, todo bastante bien. El bomboncito le curó la herida de la cabeza. Así que está todo bien. Si no se siente mareado, no. Vamos bien entonces. Querido detective, hemos terminado el examen de nervios craneales. Su oído está bien, su vista, sus músculos, su tacto, su olfato y su gusto. Sin problema. No tanto como los míos, pero... ¿Sabe? A veces pienso que soy de otra clase de persona, de otra especie. Pero bueno, solo soy yo. Aunque algunos, como el bomboncito, me han dicho que lo soy. ¿No lo cree? Bien. Está bien, puede irse a casa. ¿No ir a casa? No. Como usted guste. Va a seguir con las entrevistas entonces. Descubrió algo. Ya veo. Cree que está a punto de dar con el asesino. Declara. Bueno. Usted es el detective. Yo soy simplemente un doctor. ¿Qué puedo decirle? Aunque fue un accidente.
Yo la atendí. No se podía hacer nada. Destrozada. Bien, detective, creo que eso es. Deme un segundo. Hola. Sí, entiendo. Voy enseguida. No se preocupen. Me encargaré de todo. Ahora sí, detective, puede ir a casa. Resulta que tengo una urgencia. Ayer Dimitri está bastante mal, así que debo encargarme. Nos vemos. Si necesito alguna entrevista o cualquier otra cosa. Voy a atender una urgencia. Detective, lo estaba esperando. Yo soy Agatha, aunque supongo que ha escuchado mucho de mí. Por supuesto, todos en el pueblo me conocen y hablan bien o mal de mi persona. Aunque ya sé a qué vino aquí, debo preguntarle. ¿Necesita algo de mí? Ya veo. Está investigando el accidente o el asesinato de Clarita. Algo desafortunado. Yo lo veía venir. Clara, por supuesto, confiaba mucho en mí. ¿Qué tal si le leo las cartas? Y de esa forma continuamos con nuestra charla. Bien, detective. Entonces, por favor, con la mano derecha, elija aquí. Bien. La muerte no significa necesariamente que usted vaya a morir. Significa cambio. Podría ser bueno. Saque otra, por favor. Es una mano fuerte. El colgado. Déjeme sacar dos por usted. Creo que sé lo que necesito ahora mismo. Su destino ya está escrito. Pero no se preocupe. Creo que estará bien. Supongo que Rubens habló mal de mí. Lo mismo el alcalde. Y por supuesto, Dimitri y Claude me defendieron. No se preocupe, puede confiar en mí. Aunque, ¿puedo confiar yo en usted? Necesito saber qué hay ahí. ¿Qué hay en esa cabeza y en su corazón?
aquí en mi bola de cristal podré ver qué sucede con usted ahora. Solo debo concentrarme. Es una persona muy tenaz, muy astuto. Aún tiene algunas dudas. Creo que va por buen camino. Por lo que veo, los sospechosos que tiene en mente son los culpables. Ya averiguo entonces quiénes son los implicados en la muerte de Clarita. Y también descubrió algo más allá. Sí, ya descubrió lo del negocio que tiene Rubens, Elizabeth y el alcalde. Su corazón está triste. Bien, ya sé lo suficiente. Puedo confiar en usted, así que le diré. Las cartas y mi bola de cristal me dijeron. Va por buen camino. Debe confiar en sus instintos. Han tratado de engañarlo bastante. Bastante. Pero usted no se dejó engañar. También vi el golpe en la cabeza. Dolió mucho, ¿no? Pero ya está bien. No dejará secuelas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, sí. Ya sabe usted por qué se fueron los turistas. ¿Y por qué van a empezar a volver? Creo que también está descubriendo por qué desaparecen los detectives. ¿Y qué tiene que ver Dimitri en todo esto? Ya lo sabe. Pobre Dimitri, solo fue implicado porque le robaron las herramientas. Qué pena. Es un buen chico, algo ingenuo y tímido. ¿Qué más? Sí, mi querido detective, este es un pueblo maldito, si me permite decirlo, manejado por hilos invisibles que le hacen creer a la gente cosas que no son. Pero bueno, ya está llegando a su fin. Gracias a usted, a su perspicacia y su sabiduría. Ahora, ¿qué tal si jugamos a algo? Estoy algo aburrida aquí. Lo entiendo, ¿no? Me la paso sola en este lugar, tan sola. La única que venía a visitarme era Clarita, mi querida niña. Fue tan triste que tuviera que morir. Pero sé que está bien en el más allá. Así que, ¿jugamos? No tiene tiempo. Lo sospechaba. Pero, ¿qué tal si le digo que le falta una pista fundamental? Sí, podría dársela.
pero no soy una mujer fácil. Ya lo sabe, nada es gratis en esta vida. Le ofrezco jugar este juego conmigo y si gana, puede ganar un premio muy especial. Además de la pista que está buscando y que le ayudará a descubrir todo. Creo que esto puede ayudarle a confirmar quiénes son los culpables de la muerte de Clara y quiénes no tienen nada que ver. ¿Jugamos? Perfecto. Este es entonces el juego de la botella. No es el juego de la botella que usted está pensando. Tengo aquí distintas pócimas. Nada malo. Todas cosas inofensivas y que puede beber. Confía en mí, ¿verdad? Lo imaginaba. Después de todo, yo confirmé muchas de sus sospechas ahora mismo. No tiene por qué desconfiar de mí. Tres, cuatro. Una de mis favoritas. 5. Y 6. Comencemos con nuestro juego de la botella. Explicaré las reglas. Solo debe elegir cuál es la botella que tiene el premio. Como le dije, todas tienen pociones inofensivas que le ayudarán. Por ejemplo, hay una que despeja la mente, le ayudará a resolver las cosas. Hay una hecha de esencia de rosa, aunque no se deje guiar por los colores. Otra tiene el ingrediente secreto que usa Rubens en las bebidas del bar. Y otra le garantizará salud por todo este año. Así que vamos a descartar. Primero, elija la que usted cree que no tiene el premio. Claro. Eres demasiado sospechosa, amor. La calavera. Esto es algo así como una poción de amor propio. Nada malo. A Clarita le gustaba mucho. Ahora, elija la segunda. ¿Cuál descartamos, mi querido detective? Azul, celeste, negra, roja o amarilla. La otra azul de calavera. Lo siento, querida. Te dejaré por acá. Demasiado sospechosa también para usted.
le quedan 4. Veamos qué elige. La negra. Adiós, querida. Lamentablemente esta era una poción para despejar la mente. No se deje llevar por los colores. Puedo decirle que aún está en buen camino. Tenemos aquí una de estas pociones que es la botella premiada. Y las otras 2, elija la que elija, son cosas buenas. Una es la poción de inteligencia y la otra, una poción de salud. Así que, ¿cuál elige? Bien. La poción de salud. Solo hay 2. Si confía en mí entonces y quiere esa pista, va a beber directamente la botella que elija. ¿Cuál de las 2? La amarilla. Beberá de esta entonces, ¿está seguro? Mi querido detective, ha acertado que no es su premio y puede beber de aquí. No se arrepentirá de esto. Es una pócima maravillosa. Tenga. Beba. Un trago largo y le hará efecto. Un error lo comete cualquiera. Y su error fue confiar en mí. No lo culpo. ¿Cómo iba a saberlo? Ya está paralizado. No creo que pueda moverse en horas. Querido detective, qué lástima. Era bastante guapo. Ahora puedo contarle un poco sobre mí. Mi trabajo es engañar a las personas que trabajan conmigo. En realidad debo engañarlos a todos. Trabajen conmigo o no. Pobre alma en pena. Supongo que ya tiene su respuesta. Ya sabe quién es el culpable o los culpables de todo. Ya sabe cuál fue mi rol aquí en el pueblo. ¿A qué me dedico? ¿Lo entiende? Deme un momento. Debo contestar. Hola. Sí. Claro que estoy aquí. Por supuesto. Siempre hago bien mi trabajo. Puede llamar a la organización. Pueden venir a buscarlo, no hay problema. Estará aquí paralizado unas cuantas horas. Si no, le puedo dar más poción. Solo
no venga muy tarde. Bien, nos vemos. ¿No entendió todo, no? Lamento haberlo engañado. Y aunque no lo crea, también lamento la muerte de Clara. Inevitable, pero tuvimos que hacerlo por un bien mayor. Bueno, ahora vendrán a buscarlo de la organización. Así que desde aquí y sea un niño bueno. Adiós. Notas del detective. Si has llegado hasta aquí es porque viste mi historia. Ahora puedes tener acceso a mi diario, las notas del detective. Aquí he escrito todo lo que he encontrado y si algo me ocurre, el diario llegará a ti, así que por favor, presta atención. Está escrito en base a mis experiencias aquí en Pueblo Macabro, así que está en primera persona. Por favor, léelo con atención y, si puedes, continúa con el caso. En un día nublado de octubre, bajé del tren y me dirigí al centro del pueblo. El caso no me entusiasmaba mucho. Una chica que había tenido un accidente de automóvil, pero al parecer implicaba mucho más. Me dirigí con pasos cansados hacia el único hotel que veía, el Hotel Leonora, y al entrar, de inmediato se encendieron las alarmas. Una mujer me esperaba en la recepción, algo tétrica, pero no debería juzgar por las apariencias. Luego se presentó como Elisabetta, la dueña y recepcionista del Hotel Leonora. Una extraña llamada durante nuestra conversación me hizo sospechar inmediatamente. Además, apenas terminó de hablar mencionó el contrato que debía firmar, algo por lejos ilegal, que exime al hotel de toda responsabilidad en caso de accidentes o la muerte de sus inquilinos. Esto me lleva a pensar que incidentes parecidos ya han ocurrido antes, así que revisé el archivo de la ciudad buscando demandas o incidentes extraños, pero no encontré nada. Nada, como si hubieran arrancado las páginas. Otra cosa sospechosa son los refrigeradores para guardar la comida, que aún siguen en funcionamiento. Eché un vistazo y son enormes. Cabe una persona entera ahí dentro, pero están completamente vacíos, con la excepción de algunas manchas de sangre. No puedo descartar, sin embargo, que sean manchas de sangre de bovino, ya que la especialidad del restaurante del hotel son las carnes. Sería algo totalmente normal. De todas formas, tomé muestras y llevé al laboratorio a analizar la sangre. Pero es antigua y estaba mezclada quizá con un líquido de limpieza, así que los resultados no fueron concluyentes. Pero lo principal viene ahora. La señorita Elisabetta mencionó que había estado todo el tiempo en el hotel cuando la hija del alcalde, Clara, era asesinada. Sin embargo, el cantinero me informó que ambos la habían visto justo antes de dirigirse a quién sabe dónde. Además, marcó un número sospechoso en el teléfono. Esto me lleva al siguiente sospechoso. El cantinero Rubens. La primera sospecha me surgió al ver la barra de la taberna. No pude echar un vistazo más de cerca, ya que quería actuar lo más natural posible en esta ocasión para sacar la información, pero había una llave justo entre las botellas. ¿Estaría arreglando algo? Por el estado del lugar es posible, pero no descarto que sea algo más. Luego sonó el teléfono, igual que ocurrió en el hotel, y esta vez pude notar el nerviosismo en la cara de Rubens. Además, al terminar,
mencionó al alcalde de manera precipitada. ¿Acaso fue la misma persona que llamó a Elizabeth y Rubens? ¿Podría estar avisándoles de algo? Como por ejemplo, que yo haya llegado al pueblo. Si es así, ambos estarían conectados con el alcalde, de buena o mala manera, ya que lo mencionaron, aunque aún no tengo pruebas concretas de esto, solo una sospecha. La tercera cosa es que trató de cambiar de tema y dirigirme hacia las desapariciones del pueblo, aunque eso me dio una pista. Sigamos por ahora. La peluquera Claude. Lo primero que llamó mi atención fue su nerviosismo enmascarado en risas y coquetería, pero tal como dijo Rubens, es bastante afable. Fue la última persona que vio con vida a Clara, según dijo, así que por supuesto es sospechosa, y de ser así, tendría que haberse encontrado con ella en el bar de Rubens. Algo extraño, ya que mencionó que la carne que servían allí era de mal sabor. Solo queda sospechar que bebió algo con Clara justo antes de que ésta tuviera su accidente en coche. De todas formas, parece tener buenas intenciones y dijo ser la mejor amiga de la difunta. Me dio bastantes pistas importantes. Lo primero fue que quizá habría una conexión entre la muerte de Clara y las desapariciones en el pueblo. Según Claude, Clara tenía información y su accidente no fue más que un plan para hacerla callar para siempre. Tiene sentido si me preguntan. Ahora, no deja de ser sospechoso que tenga el número de alguien con el nombre de Angelito, cuando supuestamente está soltera. Además, al parecer regaló un collar a esta persona y lloró sobre los papeles porque estaban arruinados. Eso me recuerda. Tiene un collar igual al de Elisabetta, pero nunca menciona una conexión profunda con aquella mujer. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Si tuvo un motivo para matar a Clara, probablemente sea algo relacionado a la envidia por el novio que ambas compartieron. Pero de ser así, ¿por qué mencionarlo tan casualmente? Eso la ubicaría inmediatamente más arriba de la lista de sospechosos. Por alguna razón sus intenciones me parecen honestas, pero ya se verá. Luego de conocer a Claude, me llevó de su hermano, el sastre, Pierre. El hermano gemelo de Claude no parece tener energía siquiera para urdir un plan como para matar a alguien, pero a veces los que parecen más inofensivos son los peores. Solo tuvo contacto con la difunta para confeccionar su traje en su lecho de muerte, y tiene de testigos a varios clientes que a esas horas aseguran haberlo visto trabajando en su local. Además, me dio pistas importantes, al igual que Claude. Al parecer, por el estado del cuerpo, no se trató de un accidente. Si ambos están diciendo la verdad, los hermanos quedarían descartados y confirmaría que lo de Clara no fue un accidente. No hay mucho más que decir, aunque podría ser un excelente cómplice si es que Claude estuviera involucrada en el asesinato debido a la estrecha relación de hermanos. Sin tiempo que perder y ya peinado y vestido, me dirigí a la oficina del alcalde. El alcalde Amadeus. Lo primero que me llamó la atención fue su paranoia y su confianza en la ciencia, que no es tal como la frenología. Solo le seguí la corriente y como pensé, eso ayudó a que me diera información importante. Mencionó la desaparición de varios detectives y que en el pueblo todos son una gran familia, a excepción del mecánico, en el que no confía para nada. Otra cosa, sonó el teléfono en medio de nuestra conversación. Por suerte pude anotar su número. Comparando las pistas, me di cuenta de que era el mismo que Claude tenía registrado como Angelito. Y coincidentemente, el alcalde llamó a Clara varias veces por ese nombre. Al parecer la relación entre Claude y Clara era genuina, así que
El alcalde parece estar muy impactado por la muerte de Clara y su coartada fue que estaba recogiendo un traje. Alcancé a ver, sin embargo, un papel arrugado en su basurero, un recibo, y me confirmó que estaba mintiendo, aunque ya lo sospechaba. La lista de sospechosos comenzó a cortarse y decidí dirigirme a ver a Dimitri, el mecánico. Apenas me encontré con el hombre, pude notar su paranoia. Si me preguntaran por mi intuición, este hombre no es culpable. Parece el típico caso en que tratan de inculpar a un inocente. Me habló de Clara con amor y tengo el acorazonado de que estaba enamorado de ella. Al parecer solo eran amigos y la mujer confiaba en él, pues trató de informarle sobre lo que había descubierto, pero Dimitri no pudo llegar, pues se descompuso su auto a medio camino y sus herramientas habían sido robadas. Además, fue el último que arregló el automóvil de Clara antes del accidente y eso no lo deja en una buena posición. Entiendo por qué quieren inculparlo y lamentablemente no tengo cómo comprobar que es inocente. Aún así, mencionó cosas importantes. Sí, Claude y Clara eran amigas y mencionó que podía confiar en Agatha, así que supongo que iré pronto ahí. También mencionó que no debería beber en el bar. En el fondo ya lo sabía. Cada vez más cerca de encontrar a los culpables, salí despreocupadamente y recibí un golpe casi mortal en la cabeza. Gajes del oficio. Pero para mi suerte, no solo no me mató, sino que me dio una pista muy importante. La llave con la que me golpearon era la misma que tenía Rubens en la barra del bar. Pero no tenía tiempo para ir de inmediato, pues necesitaba un médico. De verdad me dolía la cabeza. Y pensé que podía morir desangrado. Fue así que llegué al hospital. La enfermera Lilian me atendió de inmediato. Como todos decían, era muy bonita. Una flor en el pantano. Una flor en este pueblo decadente. Aunque mencionó algo contradictorio, que no había visto a Clara porque estaba en su día libre. Pero luego dijo que Clara estaba cubierta de sangre. Pude entender que quizás se debió a los nervios. Dijo ser amiga de la difunta y de Claude, pero por su lenguaje corporal pude adivinar que la envidiaba. Quizá Clara atraía las miradas del doctor, del cual Lilian está tan enamorada. No podría decirlo. Lo que sí es claro es que comprobé gracias a los registros que Lilian no se encontraba en el hospital ese día. Sin embargo, no descarto que viera el cuerpo de otra forma. Apenas la enfermera Lilian terminó con las curaciones básicas, pasé a ver al doctor Alexander. ¡Qué hombre más arrogante! Cada minuto ahí fue una pesadilla, aunque no puedo negar que hizo un excelente trabajo. Fue el último en ver a Clara y afirma que es un accidente. Pero, ¿por qué el alcalde hablaría con él antes de que atendiera a la mujer? Al final del turno también pasó algo extraño. Sonó el teléfono y Dimitri ingresó malherido, tal como me lo temía. Solo necesitaba confirmar mis sospechas y quedaba alguien más en la lista de sospechosos, así que me dirigí de inmediato a ver a Agatha, de quien todos hablaban. Agatha la adivina. Fue difícil llegar hasta aquí. Algunos me advirtieron sobre esta mujer para que no confiara en ella y otros dijeron que podía confiar. ¿A quién creerle? Todo en ella es engañoso, si me preguntan. Me confirmó lo inevitable después de leerme la suerte. Gracias a lo que averigüé antes, puedo decir que en el pueblo hay un negocio de carne humana. Eso atrae a los turistas. Pero la pobre Clara,
al ser un excelente periodista, se dio cuenta de esto. Trató de advertir a sus amigos, Claude y Dimitri, pero no alcanzó a hacerlo, porque su propio padre, el alcalde, sin querer perder tan magnífico negocio para que el pueblo no se extinga, ayudó en su muerte. Ahora, los culpables, obviamente, son aquellos que confabularon en mi contra y en la muerte de los demás detectives también. ¿A quienes les sonó el teléfono? Elisabetta y Rubens. Por supuesto, el alcalde. Los tres implicados. Los dos más jóvenes guardaban la carne en el hotel. Es por eso que los refrigeradores aún estaban encendidos. Y por supuesto, Rubens ayudaba a matar a las víctimas. El alcalde hacía la vista gorda. Todo era muy bueno para el turismo. Y venía gente especialmente a comer la exquisita carne. Algunos sabiendo que era humana, otros no. Rubens utilizaba sus habilidades de cantinero para matarlos, poniendo algunas gotas de somnífero en alguno de los tragos. Lo demás será fácil. Tengo que dar gracias de estar vivo luego de beber en el bar de la muerte. Supongo que en ese momento no me querían muerto. Pues bien, fue así como lograron deshacerse de Clara. Rubens robó las herramientas de Dimitri y por supuesto le dio somníferos a Clara para que se durmiera al volante. La pobre mujer aún no sabía la identidad de los culpables y aunque sospechaba de la carne, confió en que era seguro beber donde siempre lo hacía. Qué triste final. El doctor Alexander también está implicado en menor medida. Probablemente el alcalde lo amenazó para no revelar la verdad sobre la muerte de Clara, que fue algo premeditado, y temía el doctor lo descubriera y dijera la verdad. Por supuesto lo amenazó con algo, aunque no estoy seguro de qué. Luego de que la divina confirmara mis sospechas y me diera algo más de información, confié en ella. Y precisamente ese fue mi gran error. Agatha debió notar el momento exacto en que yo comencé a confiar en ella. Así que me ofreció una pista más, algo que no logré descubrir gracias a la evidencia recolectada. Un simple juego y podría resolver esto. Lo resolvería todo, los salvaría a todos. Mi codicia fue mi perdición y elegí la botella con veneno. Aunque, pensándolo bien, creo que todas tenían de lo mismo. Esta serpiente, Ágata, era la culpable de todo. Me lo dijo luego de que quedé paralizado por la pócima. Ella manipuló la situación para hacer que los culpables me dijeran que no confiara en ella y que los inocentes me dijeran que confiara. Y confié al descubrir la verdad y jugué a ese estúpido juego. Por supuesto, ella lo había previsto. Trabaja en las sombras, manipulando a todo el pueblo y al parecer obedeciendo a una organización extraña que tiene que ver con el consumo de carne humana. Algo muchísimo más grande de lo que yo pensé. Por último, el teléfono sonó también. Ese fue el mejor indicador. Todos quienes recibieron llamadas telefónicas eran los culpables. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.